mentalidad patriarcal. Es el diseño que Dios ha dado. Como patriarcas, los creyentes tienen que tener esta clase de mentalidad. Nosotros no nos quejamos donde Dios nos ponga. Nosotros producimos donde Dios nos ponga, como José, que en la cárcel produce. Debemos ser fructíferos donde sea. Y además el patriarca tiene una mentalidad de expansión. Es el mismo principio de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito es igual, que Dios te ha puesto a ti en un territorio que empiezas en pequeño y tienes que ser fructífero en pequeño. Pastor, ¿cómo le hago para ser apóstol a las naciones? Primero atiende tu cama, muchacho. Primero atiende tu recámara, tu casa, tu Jerusalén. Y luego sueñas con el mundo entero, pero primero tu Jerusalén. Y cuando seas fructífero en tu Jerusalén, amplíate a tu Judea. Ve más allá, a tu escuela, al trabajo, ve un poco más allá y sé fructífero. Y cuando gobiernes, tengas influencia ahí donde te encuentras, te extiendes más hacia Samaria, te vas más hacia lo último de la tierra. Es decir, tienes que empezar en lo que ya tienes. Uno de los graves problemas de quien no tiene una mentalidad patriarcal es que brinca de lugar, se mueve. El que tiene mentalidad patriarcal, donde está, prospera y tu territorio se amplía. Abraham era próspero en donde estaba y Dios le dice: alza tus ojos y todo lo que veas es tuyo. O sea, le amplían porque es exitoso en lo que ya tiene. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y por cuanto alguno fue fiel en lo poco, dice: sobre mucho te pondré. Entonces la mentalidad patriarcal es una mentalidad que crece en influencia. No te puedes quedar donde mismo. No debes decir: pastor, pues yo la verdad estoy bien feliz porque yo he estado en este lugar durante 50 años y he hecho lo mismo 50 años. Y uno dice: ay, ¿no podías crecer un poco? O sea, amplíate, tienes que ir por mucho más. Tienes que adquirir una mentalidad patriarcal. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, se puede lograr de la siguiente forma. El pasaje que leímos dice que Dios sacó a Adán del polvo de Adama, la tierra. Pero dice la escritura que sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, el hombre puede hacer, el patriarca puede ejercer influencia porque tiene la vida de Dios. Si no tuviera la vida de Dios, no tendría influencia, ni autoridad, ni se le habría dado señorío. Si tú dices: es que no puedo con esta familia, por más que intento cambiar las cosas, ellos terminan ganándome. Quiere decir que su muerte es más fuerte que tú por la falta de vida que hay en ti. Si tuvieras vida suficiente, influirías en esa familia. No puedes con esa familia, entonces en lugar de estar peleando con la familia, ¿qué te parece si te acercas a aquel que sopla y le dices: sopla en mí y lléname de vida para tener autoridad en esta casa, para tener influencia en esta familia, para cambiar las cosas? El problema es tratar de enfocarse al problema mismo y no ir primero a aquel que puede darnos la vida, que ejerce autoridad, que ejerce influencia. Cuando tienes vida verdadera, puedes ordenar, puedes mandar. Jesús, cuando resucitó de los muertos, el Padre dijo que le dio todas las cosas. Por manifestar la vida de resurrección, le dieron todas las cosas. Lo que tú puedes gobernar es equivalente a lo que puedes vivir. Si pudieras vivir más, gobernarías más cosas. Pero no puedes gobernar más. Alguien me preguntó en alguna ocasión: pastor, ¿cómo le hago para prosperar? Tengo un grupito de discípulos y no puedo crecer. Nunca paso de 10, 12 personas, nunca paso de allí. ¿Por qué nunca paso de allí? Pues fácil, en lugar de estar pensando en pasar número, ¿qué te parece si pasas en vida? Necesitas crecer tú, crecer en vida. Nuestro problema somos nosotros mismos. Nos bloqueamos. El lío es la capacidad del vaso. Tiene que crecer, tiene que tener más vida. Cuando tienes más vida, te cabe más. Cuando tienes más espacio, te cabe más de Dios. Te vacías de ti, Dios pone más de Él, y entonces puedes ejercer autoridad. Acércate a Dios y busca el aliento de Dios. Como patriarca, tú tienes una responsabilidad con el lugar donde te encuentres, sea social, es decir, la sociedad, sea el trabajo, la familia, la iglesia. Tienes una responsabilidad y darle cuentas a Dios de ello. Pero ¿cómo darás cuentas si no tienes vida para ejercer influencia? Ahora, debes pensar que esto no se trata de ser como una mentalidad ecologista. Es cierto, el ecologista y el patriarca se parecen un poco en el cuidado de la tierra. Adán cuidaba la tierra, se parece un poco al ecologista. La diferencia es que tú no ves a Adán corriendo salvando focas.
O sea, no tiene nada de malo, qué bueno, háganlo, está bien. Vamos a plantar más árboles, está bien, hagámoslo, es algo muy bueno. Pero la diferencia entre el ecologista y el patriarca es que el ecologista se dedica a la tierra porque se siente parte de ella nada más. Pero el patriarca se dedica a servir a Dios cuidando la tierra. Esa es la diferencia. No se dedica a la tierra por la tierra, se dedica a Dios por causa de la tierra. Porque la tierra no soy yo o no es mía, la tierra le pertenece a Él. Él dijo, mía es toda la tierra, el mundo, su plenitud y todos los que la habitan. Entonces, ¿qué hago? La cuido por causa de Él, le tengo que dar cuentas. Esta es la mentalidad de un patriarca. Entonces, lo primero es que fíjate cómo fue creado de la tierra para ejercer autoridad en la tierra. Todos los patriarcas tenían autoridad, dominio. Un hombre, una mujer de Dios con mentalidad patriarcal ejercen dominio. Yo sé que alguna hermanita está pensando duro con ellos, ¿verdad? A pegarle a los varones, pero ve la Biblia, hay mujeres también. Hay profetas, mujeres, hay la reina Esther, también hay mujeres que ejercían autoridad e influencia. La reina Esther nada más le cerraba un ojo al rey y ya con eso tenía listo para salvar judíos. O sea, ejercía influencia. ¿Saben la influencia que ustedes tienen, hermanas? Sí, sí, saben. Entonces, esa autoridad en el contexto de vida que te tocó. Alguien bajo autoridad puede ejercer más autoridad que su jefe si el que está bajo autoridad tiene más vida de Dios que su jefe. José tenía más vida de Dios que Potifar y Potifar le entregó la casa a José. José tenía más vida de Dios que el dueño, el que gobernaba la cárcel, y el que gobernaba la cárcel, el alguacil, no sé cómo llamar, le entregó a José las llaves de la cárcel. Es decir, cuando tú tienes vida puedes estar subordinado y aún así mandarle a tu autoridad. Porque tienes vida verdadera. Esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Lo segundo, aparte de haber sido sacado de la tierra, Adán, como el primer patriarca, no solo fue creado por Dios, hubo un momento en donde fue expulsado por Dios. No voy a mencionar todo en la caída, ustedes lo conocen. Mi propósito no es mostrarles hoy cómo es el proceso de la caída. Mi propósito es hablarte solamente de la mentalidad patriarcal. Así que me enfocaré en por qué fue expulsado y qué sucedió. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, verso 22, desde la perspectiva patriarcal. Génesis 3, 22. Leamos del 22 al 24, por favor. Dice el verso 22, y dijo Yahvé Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay tres cosas que te quiero mencionar desde una perspectiva patriarcal. La primera de ellas, cuando Adán cayó, Adama fue maldita. Así en hebreo, repito, las palabras para el hombre es Adam, con M, no con N. Más que hombre, más que el título de un humano, más que Adán se refiere, más que el nombre propio se refiere al género humano. Pero dice que Adán, por la caída de Adán, Adama, la tierra, que así se escribe Adama en hebreo, fue maldita. Dios le dijo: por cuanto comiste del fruto que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Y le empezó a hablar acerca de que la tierra daría espinos y abrojos, que sería muy complicado el trabajo y que además de eso un día regresaría al polvo. Entonces lo primero es que el territorio sería afectado y sería terrible. Esto significa que cuando el patriarca, el que tiene una mentalidad patriarcal, Dios te puso en un territorio, tengas o no mentalidad patriarcal, tienes una responsabilidad de influencia en donde estés. Y en esa mentalidad o en ese lugar de influencia, cuando tú metes el pecado, ese sitio se te hace terrible. ¿Por qué caí en esta familia? Dirá alguno, y Dios te va a decir: no caíste ahí, tú la hiciste. Porque si Adán está caído, Adama estará maldito. Dios no maldijo a Adán. Dios no le dijo: maldito serás tú. No, Dios no lo maldijo a él. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Alguno dirá: yo quisiera estar en otro contexto de vida. El problema no es dónde estás, el problema es quién eres tú. Si tú estás caído, tu contexto estará caído.
Si tú estás en una relación con Dios, tu contexto estará bendito. Isaac como patriarca llega a un lugar y sembró Isaac en aquella tierra, y la tierra le produjo a 100 por 1 y lo hizo riquísimo. ¿Qué significa? ¿Sabes dónde sembró Isaac? Sembró en un desierto y le produjo al 1000 por 1, al 100 por 1. ¿Por qué razón? Porque él estaba bendito. Entonces, cuando tú no estás caído, donde te encuentras prospera y es bendecido. Cuando tú te encuentras caído sin mentalidad patriarcal, donde te encuentras produce espinos y abrojos. Pastor, ¿por qué todo lo que hago me sale mal? ¿Por qué? No necesitan más métodos, no necesitan mejores formas de hacer las cosas. Necesitas levantarte de una mentalidad caída y llenarte de la vida de Dios, del soplo de Dios, para que entonces tu tierra sea bendita. Lo que tú hagas donde te encuentres sea bendito. Es como antes de Adán, dice la escritura, y Dios no había hecho llover en la tierra porque no había hombre que labrara la tierra. O sea, Dios hizo llover poniendo hombre primero. Dios bendice tu tierra por causa tuya. A Dios no le importa la tierra hasta que tú estés allí. Y cuando tú estás allí y eres bendito, bendecirá tu tierra. Entonces esto es importante. Cuidado cuando te sales de eso. Pierde la comunión con Dios, la relación. ¿Y qué produces? En lugar de deleite, espinos y abrojos. Mete el pecado en cualquier área. Metes el pecado en el trabajo. Era un deleite, era un huerto de Edén. Te iba muy bien. Y dijiste, bueno, aquí nos ahorramos un poco de impuestos, aunque es trampa y es mentira, pero vamos a hacerle así. Y aquí le hacemos de esta otra manera. Y le mentimos en tal cosa y ganamos más. Y cuando menos piensas, espinos y abrojos y estás sufriendo. ¿Y por qué me metí en estos problemas? Dios, ¿dónde está Dios que no me bendice? Y Dios dice, maldita la tierra por tu causa. Porque comiste el fruto que no debías. Tú pensaste, ¿es bueno o es malo? Voy a hacer esto porque yo pienso que a lo mejor es mejor. Entonces cuando tú pensaste de esa manera, le trajiste maldición a tu trabajo. Ouch. Algunos van a tener que. Esto es bien importante. Cuidado con eso. La segunda cosa que debes ver en este mismo punto es que cuando el patriarca Adán cayó, no pudo comer más del árbol de la vida. ¿Qué clase de autoridad vas a tener si no tienes vida verdadera? Hay una especie como de letargo espiritual, confusión, tinieblas. Cuando el hombre practica el pecado, su mente se confunde y no entiende. Sus emociones son difusas y no entiende. No puede controlarlas. ¿Por qué razón? Porque ha metido pecado. Entonces no tiene forma le es cegado el árbol de la vida. No tiene acceso al árbol de la vida. ¿Cómo llego al árbol de la vida otra vez? Empieza por arrepentimiento. Te tiras al suelo y dices, yo pequé, perdóname, Señor. Pero mientras haya pecado, no hay acceso al árbol de la vida. Es imposible recibir la vida que te da el gobierno. El hombre había sido puesto en el huerto, el hombre pecó, lo sacan del huerto. ¿Has tenido algo en tu vida que era un deleite y se transformó en espinos y abrojos? No estoy hablando del viejo, no dije nada de eso. Y alguno pensó por allá, ¿verdad? No, pues él era un deleite, pero véalo ahorita cómo está. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. A lo mejor sí, bueno, quién sabe, ¿verdad? Según el caso. Porque no se puso así porque sí. Bueno, en fin, otra cosa. Entonces, cuidado con transformar una condición de deleite en una condición espantosa como resultado de perder el acceso a la vida. Pastor, yo voy a la iglesia y no pasa nada, no me sucede nada, sigo igual. Oro y sigo igual, leo la Biblia y sigo igual. ¿Qué es lo que me está pasando? Que hay querubines allí con espada encendida diciendo no entras, no hay acceso a la vida. ¿Por qué no hay acceso a la vida? Porque no rompes con tu pecado de una vez. Y mientras no quites el pecado, no hay acceso a la vida. Cuando el hombre rompe el pecado y dice no más, perdóname, quito esto de mi vida, Dios dice puedes pasar. Cuando los querubines que estaban impidiendo la entrada al árbol de la vida, impidiendo la entrada al huerto, son los mismos que están en el arca del pacto. Cuando traes la sangre y la derramas allí, en ese momento los querubines dicen puedes entrar, está abierto el paso. En otras palabras, mientras tú estás manteniendo tu pecado, no hay acceso, pero el día que tú vienes y dices perdóname, que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, los querubines se hacen a un lado y dicen puedes pasar, no hay nada contra ti, tienes acceso a la vida, transforma tu tierra en el nombre de Jesús. Esa es la mentalidad patriarcal correcta de restauración. La tercera cosa
ligado a esto es que cuando el patriarca Adán cayó, fue expulsado del huerto de Edén. Se pierde el deleite permanentemente. Qué terrible es esto. Y le dijo Dios, además, ligado a eso, que no solamente perdía el acceso, no solo lo corrían, sino que aparte de perder el deleite, Dios le dijo: volverás a ser Adama. Eres Adán sacado de Adama, pero volverás al polvo de la tierra de Adama, de donde fuiste sacado. En otras palabras, la escritura te está dando una enseñanza impresionante. Todo aquello en lo cual involucras el pecado es absorbido por su contexto de vida. Pastor, no tengo influencia en mi trabajo. Por más que intento, no tengo influencia. Ellos ejercen influencia sobre mí. ¿Por qué razón? Porque el pecado te hizo volverte polvo en tu tierra. Pierdes autoridad, pierdes influencia, te disuelves en tu medio ambiente. Te lo explico. Imagina que el adolescente carente de vida, no quiere vida espiritual, es negligente hacia las cosas de Dios, y entonces lo cambias de escuela. Estaba en una escuela donde todos traían uniformes, se vestía de cierta manera, hablaba de cierta forma. Lo cambias de escuela y cuando menos piensas, el muchachito viene con pelos parados, pintado de negro, con una cara de loco terrible. Entonces, ¿qué le pasó a este muchacho tan bonito que estaba? ¿Qué sucedió? Se volvió polvo en Adama, es decir, se disuelve en su contexto. Él no tiene autoridad, no tiene vida, no ejerce influencia. Él se disuelve en su territorio. Y si lo vuelves a cambiar de ahí, lo mandas a otro lado, de pronto empieza a hablar fresa y ser de otra manera, porque se vuelve a disolver en su otro contexto de vida. Entonces, este es un camaleón. Se junta con uno, se vuelve así, se junta con otro, se vuelve así. Y tú te desesperas. ¿Cuándo tendrás identidad? Más que identidad de quién es Él, necesita identidad de quién es Cristo. Cuando reciba la vida suficiente, no volverá al polvo de la tierra, no se volverá a disolver en su territorio, sino que donde esté volverá a enseñorearse y a gobernar, y le dirá a los pelos quietos: ¿por qué se visten así? Y él tendrá autoridad en su escuela para llevarlos a Cristo. Necesita vida genuina. En la expulsión del patriarca Adán, en esto que sucede, necesitaba ser redimido por Dios. Entonces, lo primero fue creado por Dios. Lo segundo, cayó y fue expulsado por Dios. Lo tercero es que fue redimido por Dios. Y esto es bien importante también. En el capítulo 3, el versículo 20 y 21, leemos algo maravilloso respecto a la redención. Dice la Biblia, porque si lo dejo ahí, algunos van a pensar: no, pues con razón estoy como estoy. No, te voy a dar la solución, ¿verdad? Te lo he estado dando, pero te voy a dar más. Dice Génesis 3, 20 y 21. Génesis 3, 20. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hay dos aspectos aquí: el histórico negativo y el profético positivo. Grábate siempre eso. Cuando tú ves este pasaje, debes ver dos caras de la moneda. El histórico es negativo, el profético es positivo. Fíjate bien. Primero, el histórico es negativo porque lo vistieron de animal. Y esto Dios le está diciendo: a partir de este momento, los seres humanos serán pasionales, serán animales. Se transformarán en seres como los animales. Esto es lo que siento, esto es lo que me está sucediendo, así soy yo, esta es mi forma de vida. Entonces se volvió como un animal, se volvió pasional. Y obviamente, al ser un animal, de hecho la Biblia le llama al ser humano, le llama hombre animal, así le llama. Al no cristiano le llama hombre animal, y al cristiano que no hace caso le llama doble animal. No te creas. Al cristiano que no hace caso le llama cristiano carnal. Digo, debería llamarle, pero eso ya lo dije yo. Entonces, al cristiano que no hace caso le llama hombre carnal o cristiano carnal. Pero al no cristiano le llama hombre animal, así le llama, hombre animal. ¿Por qué? Porque se vuelven como lobos que de alguna forma su territorio lo marcan con su maldad. Ve al ser humano y lo que hace del mundo. Si en este momento sacáramos al ser humano de la tierra se regeneraría y sería muy bonita. Pero como estamos aquí, nos la aventamos y la deshacemos. Somos un virus. No estamos en la cadena alimenticia, porque nos pusieron de cabeza de la cadena alimenticia. Pero al mismo tiempo, en lugar de ser cabeza, somos una especie de virus.
Si cualquier especie que tú saques de la tierra, le produce un efecto terrible a la tierra. Pero si quitas al hombre, la tierra se regenera. O sea, hacemos el trabajo de virus en lugar de ser señores. Entonces el hombre caído se transformó en un ser que su territorio lo maltrata, lo deshace, es mala influencia. Entonces lo primero lo vistieron de animal. Ahora, considera que cuando Adán fue vestido de animal, Adán y Eva, considera que fue un verdadero trauma, un shock, que quería Dios despertarle su mentalidad patriarcal, porque ellos nunca habían visto un animal muerto y nunca habían visto la muerte, no había entrado a la tierra y nunca habían visto el derramamiento de sangre. Así que imagínate ellos desnudos, escondiéndose de Dios, y Dios les habla, sale. Y cuando sale a presentarse, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? No, es que la mujer que me diste, me dio y comí, pues estaba muy rico lo que preparó, y tú sabes, enchiladas de manzana. Entonces, no, se metió en un lío. Y cuando estuvo en ese problemón, Dios tomó animales, me imagino corderos, tomó animales y los mató. Imagínate a Adán, que nunca ha visto la muerte, que nunca ha visto la sangre derramada, no había heridas en el huerto, no había muerte en el huerto, no había nada de violencia en el huerto. Y de pronto ve a Dios tomando animales, matándolo, derramando la sangre, quitando la piel y vistiéndolo. El original no dice vistió, dice los envolvió en piel. Cuando los envuelve, esto es un trauma, esto es un shock terrible, porque lo que le está diciendo es: esto es lo que produce el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y hay un impacto emocional terrible. O sea, por mi culpa toda la creación estará muerta, bajo maldición, la sangre derramada. Esto es lo que pasa por lo que he hecho. Esto debe producirte dolor. O sea, Adán debió haber sentido un impacto emocional muy doloroso para regresar a una mentalidad patriarcal. Y cuando tú entiendes las consecuencias del pecado, reaccionas y dices: yo no voy a traer espinos y cardos y maldición y sangre derramada y muerte a mi tierra. Yo voy a traerle a mi tierra bendición. Dios me puso aquí para administrarla conforme al poder de Dios y a la gracia del Señor, conforme a su justicia, y se lo voy a entregar limpio y se lo voy a entregar sano. No va a haber sangre, no va a haber derramamiento, no va a haber muerte. Dios buscaba que despertara. Él todavía no lo entendía. Aplícalo a lo cotidiano. ¿Qué sucedió? En el matrimonio de novios, antes de casarse, todo era miel y se hablaban amorosamente y qué bonito. Y de pronto, por involucrar el pecado en la relación, cuando menos piensan, parece ya lobos que se están comiendo que es terrible ahí, marcan su territorio, hasta se salen de la recámara para dormir en otro lado. Estaba esperando así a ver alguna cara que dijera, a ver, que me diera luz, a ver a quién invitamos a conseguir. Y dije: alguien ha de necesitar ayuda. Pero no, ok. Qué terrible es eso. Entonces lo primero, lo histórico, es negativo, porque la humanidad se transformaron en bestias, en animales, en violencia, en egoísmo, en un montón de problemas. Y la tierra, bajo esta clase de pensamiento, produce solamente espinos y cardos. En el aspecto profético positivo, Dios los vistió de animales. Sí, les dijo: son como animales. Pero también les habló de un sacrificio sustitutorio. Para que no sigas desnudo, mato a otro en tu lugar. Para que no sigas desnudo, para que no sigas en pecado, derramo la sangre de otro en tu lugar. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La parte profética es que Cristo murió por nosotros para que no seamos más desnudos delante de Dios, ni gente bajo pecado. Alguien debe adorar a Dios mejor que eso. Cristo murió por ti, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Cuando entiendes esto, los envolvió en cordero. ¿Qué significa? Cuando te envuelve en cordero, te está regresando tu dominio, te está regresando tu autoridad, porque dice la Escritura: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando te envuelve del manso de Cristo, te regresan la autoridad del territorio. Cuando estás envuelto de Cristo, Dios te da influencia nuevamente en donde vives. Te dije hace un momento, imagina un matrimonio que se puso complicado porque el pecado fue incluido allí, y entonces se volvió terrible como espinos y cardos. Entonces tú puedes tomar la actitud de animal.
Vas con aquellas personas ya que están divorciados, se pelearon mucho. Entonces llegas con las amigas y les dices, aquel me trató así, así. Y te dicen, no te dejes. Y entonces te dan el consejo animal. Actúa igual, sé violenta, y hazle esto, y hazle lo otro. Y entonces te dan un consejo conforme la carne, conforme estar envueltos de carne. ¿Y qué produces? Peor guerra. Pero quizá vas a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios te dice, envuélvete de Cristo. Sea amoroso y firme como Cristo era. No peques, no te enganches en maldad. No hagas lo mismo, vence con el bien el mal. Te comportarás como cristiano, te comportarás como hijo de Dios, actuarás como mi hijo Jesucristo. Y cuando te revistes de Cristo, Dios te regresa la autoridad de tu territorio. Si estamos comprendiendo esto, ¿verdad? Bendito sea Dios. Esto es lo que el Señor te está dando. Esta es la mentalidad patriarcal. Cada vez que tengas problemas, no te envuelvas en pasiones como un animal. Envuélvete en Jesucristo y te regresan la autoridad de tu tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Bendito sea Dios, la recibirán por heredad. Qué tremendo es esto. ¿Sabes? Esto se me afigura un poco. ¿No han visto como que hay un resurgir de los héroes de cómics en este último tiempo? Nuestros héroes eran los patriarcas, pero bueno, Hollywood nos los cambió por otros héroes, pero tienen características interesantes. Si tú ves, por ejemplo, los clásicos antiguos, como hablar, no sé, de un Superman, tenía un vestirse de Clark Kent y un vestirse de Superman. ¿No se han fijado? Clark Kent era inseguro, torpe, cometía errores. Por supuesto, él era un hombre normal con lentes y ya. Y el tipo era torpe y siempre estaba metido en líos. Pero una vez que se metió una caseta telefónica, se ponía los calzones encima y una capa, el hombre estaba listo para hacer maravillas, ¿verdad? O sea, una transformación tremenda porque estaba vestido de la personificación de poder. Le pasa a todos. Batman es igual. Bruno Díaz, el millonario aquel, tiene un estilo de vida disipada y terrible, pero cuando se transforma, cuando se viste de Batman, entonces lucha contra la injusticia, pelea por los desamparados, ayuda a la ciudad, cambia totalmente. Es igual, así sucede. Los más modernos, ¿verdad? Películas más modernas, tú podrías ver, no sé, Iron Man, ¿cómo se llama el personaje? Es Tony Stark. Ahí salieron luego los cinéfilos. Entonces, Tony Stark es el hombre normal, el millonario que también hace y deshace en pecado, en problemas, siempre está metido en líos. Un hombre frágil que está por morir. Pero cuando se transforma en Iron Man, se viste de superhéroe, el hombre puede vencer hasta dioses mismos, según la película. Entonces, esto implica una transformación. Yo creo que el mundo está gritando que los hijos de Dios se vistan de Cristo. Está gritando que los héroes que Dios puso realmente vivan como tal. Está gritando que deje los personajes frágiles y mediocres para que te vistas del Señor Jesucristo y hagas lo que tienes que hacer. Que dejes de llorar y de quejarte y de sufrir y de culpar a todos y decir pobre de mí, y te revistas de Cristo y digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cambies tu territorio y cambies tu contexto de vida y cambies donde vives. Gloria a Dios. Vístete de Cristo. ¿Sabes? Hay otro punto importante que sucede en la restauración de este patriarca. Hay muchas cosas, pero hoy estoy enfocándome solo a la parte patriarcal. Y una parte muy importante es que Adán nunca había visto una mujer embarazada. ¿Te has puesto a pensar qué habrá sucedido en la mente del primer hombre cuando empezó a crecer el vientre? Y la vio y dijo, esa era otra forma de belleza. Piensa, o sea, él nunca vio a una mujer embarazada. Él nunca vio a un niño pequeño. Él nunca había oído a un niño recién nacido. Él nunca había estado en un parto y menos había sido el médico del parto de su propio hijo. Quiero que pienses eso. O sea, un patriarca, alguien que tiene mentalidad patriarcal, se enfrenta a una posición muy complicada. Trasladémoslo a este tiempo. Tu mujer está embarazada. Un momentito a los varones. Tu mujer está embarazada. Y se encuentra, no sé, de viaje, y resulta que a medio camino en carretera, lejos de todo hospital, se le ocurre dar a luz. Y ahí en ese lugar la vas a hacer de médico. En serio, piensa en esto.
Ya deja tú el trauma de ayudarle y no saber qué hacer, cómo recibir al niño y que no se te vaya a morir la mujer. ¿Qué hacer si tiene un sangrado? ¿Qué hacer qué hago con el cordón? ¿Cómo le hago un nudo? ¿Cómo lo corto? ¿Agarro un corta uña? ¿Le doy con la lengua, en la boca? ¿O qué? ¿Cómo le hago? No, en serio, o sea, piénsalo. Me traigo las pinzas del carro y lo corto, o sea, ¿cómo le hago? Piensa un poco lo complejo que esto significa. Claro, un médico, él sabe qué hacer, pero los demás mortales no tenemos la menor idea qué hacer. No sé si le haces un nudo y aguanta hasta que lleguemos al hospital. No sé qué hacer, o sea, sería muy complicado, sería traumático. Ahora, pasa con frecuencia que cuando da a luz y el hombre se queda allí en el parto, en el hospital, con tapabocas, vestido con todo, ahí en el hospital, es clásico que el hombre se pone verde y empieza a moverse. Y allí con médicos y con todo. Imagínate solo ahí en el desierto. O sea, en cuanto a Dios mío, auxilio, ¿verdad? ¿Qué hago? Un alien se me va a echar encima. O sea, ¿cómo reaccionas a eso? Es complejo. Bueno, para nosotros sería un problema. Imagínate para Adán, que no tiene la menor idea de qué está pasando, que jamás en su vida ha sabido o ha visto un parto, alguien ha nacido, o sea, es la primera vez. Y Adán había recuperado la mentalidad patriarcal, tan la había recuperado que Adán dijo: será llamada viviente, será llamada Eva, que significa viviente. Nunca más volveré a decir por culpa de ella que me dio de comer caí. Nunca más volveré a decir es que ella me metió en este problema. Alguien que recupera la mente patriarcal nunca más vuelve a decir aquel se equivocó, el otro tuvo la culpa, me hicieron daño, me lastimaron, aquellos. No, el que recupera la mente patriarcal, la mentalidad de patriarca, lo que hace es: tú eres viviente, tú estás lleno de vida, y empieza a bendecir. No importa qué tan grave sea lo que tenga que recibir. O sea, ella me dará luz hijos, ella tendrá luz, va a batallar, no importa, ella es viviente y la va a bendecir. Esa es la mentalidad de alguien que ha recuperado el ser un patriarca, hombre o mujer. Se encuentra en el sitio que, por difícil que sea, él bendice. Él bendice, él bendice, o ella bendice. Se trate quien se trate. Yo creo que estás entendiendo esto. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Cómo es importante captar la verdad en esto? En esta redención debes ver que para recuperar la redención, la mentalidad patriarcal, Dios fue extremadamente tierno con el ser humano, muy tierno. Dios los cubrió. Dios no dijo: pues ahora se quedan con sus hojas de higuera, o busquen de palma que aguantan más, aunque pican feo. O sea, Dios no les dijo a ver cómo se las ingenian. Dios no les dijo eso. Ni siquiera les dijo: mata un animal y pónganse su piel. Dios no les dijo nada de eso. Dios mató animales y los cubrió porque Dios sabía que la tierra había cambiado, que vendrían fríos extremos, calores horribles, que habría espinos y cardos que cortarían la piel, lo que no había antes. Dios supo que habría problemas, que el ambiente sería muy peligroso, inhóspito, difícil, que el ser humano no podría estar a la intemperie. Dios supo que esos dos seres desnudos estaban en apuros, en problemas, y Dios fue tan tierno que los protege y los viste para que no pasen por medio de eso sin protección. Dios fue muy tierno, Dios fue maravilloso. Adán aprendió. Le estaban enseñando al patriarca: esto es la mentalidad de un patriarca. El mundo es difícil, pero no estoy aquí para llorar ni quejarme. Estoy aquí para proteger a los que me fueron dados. Estoy aquí para cuidarlos. Estoy aquí para hacer lo que tenga que hacer para que nunca lloren o se dañen, o el frío o el calor destruya sus vidas, para que los problemas no los destruyan. Estoy aquí para protegerlos. Un patriarca sabe lo que debe hacer para proteger su casa. Hombre o mujer, el que tiene la mentalidad patriarcal va a proteger a aquellos que le fueron entregados. Alguien adore al Señor porque ha entendido la palabra. Concluimos. El inicio del patriarcado está relacionado a un territorio. Está relacionado a un territorio que tengo que proteger y que se volverá conforme yo sea. Si estoy caído, será terrible. Si me levanto con la mentalidad correcta en Cristo, me envuelvo de Cristo, lo puedo redimir, lo puedo transformar, lo puedo mejorar. Es mi responsabilidad realizarlo.
pero necesito llenarme de la vida de Cristo para realizar esto. No puedo sin Cristo. No es mi fuerza, es su fuerza en mí la que hace las cosas. Necesito estar lleno de Cristo. Así que si tú has comprendido este principio ahora en esta nueva serie con los patriarcas, yo de verdad quiero invitarte a que te transformes en alguien con mentalidad patriarcal y que tú digas: es verdad, he sido puesto en la tierra para administrarla para Dios, y tengo vida en Dios, sopló en mí lo suficiente para que lo logre, para que lo consiga. Y si alguno no puede, es tu momento de llenarte de vida. Es tu oportunidad de decir: sopla en mí, Señor. Si soplas en mí, lo voy a lograr. Ponte en pie, por favor. Dios dijo que de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres. De Adán hizo a todos los seres humanos. Eso dice la palabra. Pues de la misma forma, Dios te está enseñando que de una vida se hace el contexto de todo lo demás. ¿Habrá alguien aquí que quiera ser el patriarca en su contexto, en su territorio, para hacer la vida de influencia en ese lugar? ¿A alguien le interesaría hacer la vida de influencia en donde está? Puedes hacerlo. No importa si eres o no la cabeza, Te puse ejemplos de cómo gente debajo de autoridad ejercía influencia aún sobre su autoridad para bien, porque tenía suficiente vida para influir a su autoridad. No para mandarle, pero sí para influirlo, para transformarle, para vivificarlo. No se dejaba arrastrar. Cierra tus ojos. Alguien necesita hoy decirle al Señor: lléname de vida, Señor. Lléname de vida. Necesito la vida de Cristo. Envuélveme en Cristo. Envuélveme en Cristo. Quiero estar vestido del Señor Jesús. Quiero tener tanta vida tuya en mí que no haya espinos y cardos en mi tierra, sino que haya bendición, que haya Edén, que haya deleite. Quiero cambiar mi contexto. Quiero vencer mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria. Quiero vencer donde me encuentre. Influir lo suficiente para cambiar las cosas. No he sido llamado a disolverme en la tierra, sino a gobernarla. No he sido llamado a ser dominado por los elementos, sino para conquistarlos. No estoy en ese lugar, o no estoy en este lugar para fracasar, sino para administrarlo para el Señor, para llenarlo de la influencia del Espíritu Santo, de la vida del Señor. Ora apropiadamente. No logras nada con las quejas. Esa es una mentalidad que no entiende el territorio o el gobierno. No son las quejas, no son las culpas. Es la declaración en fe, el reconocimiento de por qué te pusieron allí. Pecaste y echaste a perder las cosas. Es una buena oportunidad hoy de cambiarlas. Dile: Dios, perdóname, perdóname, Señor. Estoy dispuesto a cambiar las cosas. Sopla en mí otra vez, lléname de vida. Verás que haré la diferencia. No me vuelvo a dejar arrastrar por el territorio. Lo voy a gobernar, lo voy a dominar. No me vuelvo a rendir ni a rehuir la confrontación. Voy a cambiar las cosas. No me rendiré. Vamos, a alguien, díganle al Señor: no me rendiré. Voy a vencer aquí. Voy a vencer. Voy a vencer. No saldré huyendo. No saldré huyendo. Adán no salió huyendo. Dios tuvo que poner querubines porque quería regresar. Estaba dispuesto a volver a entrar. No te rindas. Vuélvelo a intentar. Es la oportunidad que necesitas.